¿La sabiduría de Dios es distinta a la de este mundo? Hay un pasaje de Pablo, ahí, en una de las cartas que escribe a la iglesia de Corinto, en el que dice, él hace un contraste. Corinto es un lugar dentro del Imperio Romano, pero dentro de la zona griega. Entonces, eh, influenciada por toda la cultura griega, por toda la filosofía griega, y Pablo hace un contraste entre el Evangelio, por un lado con la filosofía griega, con la sabiduría griega, y por otro lado con la tradición o la sabiduría hebrea o judía, ¿no? Entonces dice que para los griegos el Evangelio es locura, y para los judíos es un tropezadero, es una cosa dura de tragar, ¿no? ¿Por qué? Porque para el mundo griego eso de que un dios viniese y se haga humano y se entregue por amor es una locura. Y para un judío ya no es una locura, ya es una blasfemia, ya es una barbaridad que diga que el Dios en el que ellos crean se ha hecho humano y haya muerto por nosotros, ¿no? Eso en aquella época, pero creo que en nuestra época es igual. La forma de vida de nuestra sociedad siempre va a ser muy distinta, ¿no? Hay un autor que se llama Dallas Willard que habla de que nuestra sociedad va como un avión boca abajo, ¿no? Va volando al revés, va viviendo al revés de como deberíamos vivir en una sociedad sana. ¿En qué se ve esa forma distinta de vivir? Bueno, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Muchos detalles. Pero uno de los principales, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy, es la motivación. O sea, hoy en día la gran motivación, lo que mueve a muchas personas es el propio interés. Lo que se promueve es tu propia vida, tu propio bienestar, tu propio desarrollo, todo es egocéntrico, ¿no? Mientras que cuando Jesús vino habló de la renuncia a uno mismo, de renunciar en favor de Dios y en favor de otro, de entregar la vida para otros, ¿no? Lo que hizo Jesús fue entregar su vida por amor a otros, y se nos llama a vivir ese ejemplo, ¿no? Eso para esta vida, para esta sociedad es bastante absurdo. ¿De dónde se obtiene la sabiduría de Dios? La sabiduría por un lado se nos concede y por otro lado se obtiene o se va obteniendo a través de la experiencia de la vida, ¿no? Como nos dice el sentido común. Sabemos que Salomón pidió sabiduría a Dios y se le concedió, pero sin embargo ya habría algo de sabiduría en él, porque cuando se le dijo escoge algo que yo te lo daré, él escogió la sabiduría y se le alaba por haber escogido la sabiduría, ¿no? Quiere decir que ya había algo de sabiduría en su persona. En Santiago también se habla de escoger sabiduría, de que la pidamos, perdón. Y se dice en un contexto que tiene que ver con la vida, con pasar situaciones difíciles en la vida. No es una sabiduría cualquiera, ¿no? Tiene su contexto a la hora de que nos pide la sabiduría. Y por otro lado, la sabiduría se va adquiriendo y nos la va dando Dios en forma de proceso, ¿no? Según la necesitemos y según vamos pasando por experiencias, afrontando y confiando en este Dios que creemos, pues Él nos va dando según la necesidad que vayamos teniendo. ¿Qué tipo de sabiduría pedimos a Dios? No hay en la Biblia nada que diga puedes pedir sobre esto o no puedes pedir sobre esto, ¿no? Si se habla de las motivaciones, no pidas para ti mismo, pide pensando en algo más allá que tu propio bien, ¿no? Sin embargo, hay dos oraciones de Pablo que él escribe a la carta de Efesios en los que se menciona de alguna forma el conocer. Y en uno de ellos se habla de la sabiduría, ¿no? Y la primera oración habla de que puedan conocer hasta las riquezas de la sabiduría de Dios, las riquezas del poder de Dios, lo grandioso que es el poder de Dios y el poder de Jesús. Es un conocer que apunta a algo más allá que simplemente sepamos razonar, sepamos
escoger bien cuando se nos plantea una decisión de qué carrera escoger en la vida, ¿no? Es importante qué carrera vas a escoger en la vida, ¿no? Pero Pablo habla de cosas aún más importantes. O que esas decisiones las escojamos teniendo en cuenta cosas aún más importantes. Y por otro lado, en el segundo pasaje, Pablo habla de que podamos conocer lo ancho, lo profundo, lo largo, lo alto del amor de Jesucristo, ¿no? De tal forma que podamos vivir la plenitud de Dios. ¿Qué significa que Cristo es sabiduría de Dios? Hay un pasaje, hay un capítulo, perdón, mejor dicho, en Proverbios, en el capítulo 8, en el que la sabiduría habla. Es una forma de escribir, un recurso literario en el que la sabiduría habla de todas sus bondades, de todo lo bueno que significa atenderla, ¿no? Y algunos han creído y piensan que el pasaje en sí mismo está hablando ya de Jesús, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento se habla de Jesús o Cristo como sabiduría. Además de eso, en Juan 1 y en Hebreos 1 se habla de que Jesús es la palabra, de que Dios se ha revelado a nosotros principalmente a través de Jesús. Antes Él lo había hecho también a través de sus profetas, a través de otras formas, pero ahora, en la época en la que Jesús vino, en la época en la que se estaban escribiendo, ¿no? También los textos, poco después de que Jesús vino, se dice que se había revelado a través principalmente de Jesús, ¿no? Claro, esa revelación también implica que Jesús es la sabiduría de Dios que ha venido a nosotros en este mundo, ¿no? Y bueno, en el pasaje que ya he mencionado varias veces de Primera de Corintios, en los primeros capítulos se menciona que Jesús literalmente es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo que ya he mencionado, ¿no? Que la misma revelación, la misma persona de Jesús, en Él, en su vida y en sus palabras está en la revelación de Dios, está lo que necesitamos saber para vivir. Pero en segundo lugar, también Jesús, su forma de vivir, nos da un ejemplo, un modelo de cómo debe ser nuestra forma de vivir, ¿no? Y sobre todo la humillación de venir aquí y hacerse carne, de dejarse y ofrecerse voluntariamente a morir por amor y por rescate a muchos, y después de exaltación, que es Dios quien lo exalta, ¿no? Todo ese proceso también es para nosotros un ejemplo de vida. Entendemos, al igual que Él, que nosotros también debemos entregar nuestra vida y vivir por pleno amor a Dios y a los demás, para favorecer a los demás, y sabemos que en esa negación a nosotros mismos, Dios también al final nos resucitará y nos dará gloria junto con Jesús.